Bueno, la anatomía de la rodilla la conocen, ¿no? Lo que han visto ustedes, hueso, el cóndilo femoral en la parte proximal, el platillo tibial en la parte distal, y en el medio, formando la articulación, está la recubierta, que es la cápsula, los ligamentos laterales, tanto internos como externos, lo que le podríamos llamar como los engranajes, ¿no? Porque ustedes saben que el cóndilo es esférico y el platillo es plano. Al medio hay como unas estructuras que van a hacer un engranaje perfecto para el movimiento principal, que es de flexo-extensión. Y los ligamentos cruzados que están en el medio. Le vamos a dar la estabilidad lateral, medial, anterior y posterior. Eso es una rodilla en parte blanda sin estructura. Pero si revisan un poco más, se van a dar cuenta que mucho más importante o bastante más importante para la estabilidad de la rodilla son los elementos tendinosos y musculares que están alrededor, que no lo voy a dejar de mencionar porque considero que es bastante importante. Bueno, los elementos estabilizadores externos son la fascia lata para el lado externo, la pata de ganso es un estabilizador medial, el tendón popliteo en la zona posterior, el tendón del bíceps braquial en la zona posterior con los isquiotibiales y el tendón rotuliano, que es el tendón del cuádriceps en la parte anterior. Con eso tenemos la estabilidad de los cuatro flancos de la rodilla. Acá los voy a mostrar, porque después vamos a hablar un poco de ellos. En la zona posterior, el popliteo, que no debemos de olvidarlo, porque muchas veces tenemos una contractura o desgarro del popliteo y vamos a nosotros tener como diagnóstico diferencial la rotura del menisco posterior, el menisco externo en la zona posterior. Podemos nosotros tener diagnóstico diferencial del tensor de la pata de ganso con la rotura del menisco medial. Lo mismo con un desgarro o inflamación del tendón de la fascia lata con el menisco externo. Es importante conocer dónde están, que pueden inflamar, que lo pueden diagnosticar tocándolo, ¿no? Tocándolo. Yo con un examen clínico no voy a tocar el menisco, voy a hacer una maniobra como le voy a dejar un horquillo, pero yo no toco el tendón. Más, si yo pongo el dedo acá sobre el hueso, en esta zona, y conozco mi anatomía, voy a saber que acá tengo la pata de ganso, que acá tengo el tubérculo de Jerdí, de donde viene el tensor de la fascia lata, que en la tuberosidad anterior de la tibia tengo la inserción distal del tendón rotuliano. El tendón yo sí puedo tocarlo, yo sí puedo diagnosticar tocándolo. Y las maniobras son para los elementos internos. Bueno, como todo en medicina, ¿no? La anamnesis es importante. Es importante saber cómo empezó. Cuando nosotros tenemos una imagen, o el paciente tiene una imagen de lo que tuvo, caí, puse el pie, giré mi cuerpo, lo tengo reciente, lo tengo claro, caí y la rodilla se me fue para adelante, ¿no? Son elementos que nos van a servir para el diagnóstico de enfermedad aguda. Pero la gran mayoría de pacientes que llegan a la consulta llegan con un dolor que no saben cuándo empezó ni cómo empezó, fue aumentando, era insidioso, tiene un mes, 2 meses, a veces ya vienen con tratamiento, con medicinas, con infiltraciones. Es importante preguntar todo lo que ha hecho el paciente para tener una idea de qué ha hecho, qué tiene. Hacer una buena evaluación es importante. También es importante preguntar los tratamientos. ¿Por qué? Porque a veces pasa, y nos pasa mucho, ustedes se van a dar cuenta cuando ya sean médicos, que hacen una anamnesis, todo menos esto, llegan a un diagnóstico y le dan al paciente etoricopsil, el antiinflamatorio más nuevo, más moderno. Y el paciente le dice, ya recibí esto 10 días y no me ha pasado nada. Entonces, siempre pregunten, es importante, qué ha recibido, qué tratamientos ha hecho. O le plantean, no señora, ya tiene usted que ser infiltrada, pero ya me infiltré 2 veces y no he mejorado. Entonces,
Es importante siempre en su práctica en general que pregunten el tratamiento realizado. Bueno, escuchaba a la hora que entraban que habían sido preguntas difíciles y pasa mucho eso. Yo quiero que tengan conceptos bien claros. Yo voy a ir a lo más claro, lo más simple, ¿no? Me parece que ustedes tienen que salir con 4 conceptos de traumatología bien claros y con eso es suficiente para que si van a ser médicos generales o otra especialidad tengan un conocimiento claro pero bien fijado. Entonces, para mí es importante, por decir, ligamentos laterales, interno y externo, van a sufrir su daño generalmente con una palanca lateral, ¿no? Con esta imagen vemos, ¿no? El paciente recibe un golpe en la zona lateral, como consecuencia que se estira y se puede romper ese ligamento medial. Simple y claro, no hay más consideraciones, es simple. Si es a la inversa, el golpe es en la zona medial, lo más probable es que se haya roto el ligamento lateral. Ojo, también se puede romper el ligamento cruzado, también el menisco, porque hay peniscamientos, pero en líneas generales este es el mecanismo más frecuente para la lesión de los ligamentos laterales. En anatomía, en histología, hay una gran diferenciación entre el ligamento medial y el lateral. El ligamento medial es un engrosamiento de la cápsula articular, es laminar. El ligamento lateral ustedes se lo pueden tocar encima de la cabeza del peroné, van a tocar un cordón, lo tocan, es claro, está bien definido y es como una especie de cordón. Por lo tanto, el tratamiento de los dos es completamente distinto. El tratamiento del ligamento lateral, al ser un cordón, el tratamiento cuando se rompe totalmente es una cirugía con reemplazo, con injertos. Y la rotura del ligamento medial, al ser un engrosamiento de la cápsula, el tratamiento puede ser con inmovilización por 3 semanas y luego fisioterapia. Ahí diferenciamos la parte histológica con el tratamiento. ¿Ya? Estas son imágenes nada más. El examen clínico es una prueba de bostezo, ¿no? Yo voy con la otra mano, con la mano izquierda, voy a girar, voy a traer el tobillo hacia la parte lateral y en esto estoy evaluando la zona medial. Y viceversa. Siempre el paciente acostado, siempre en una camilla, no es al paso y siempre comparando con el otro lado. Es importante comparar con el otro lado. Una pregunta importante sobre exámenes auxiliares. Esto es una, ¿qué imagen es? Es una resonancia magnética. Entonces, el examen final siempre va a ser una resonancia magnética, pero es bien valioso, mucho más valioso la clínica, la evaluación del bostezo, ¿ya? Acá tenemos claramente una alteración en el ligamento, ¿no? Y el otro examen con el que podemos evaluar es una ecografía. En las partes laterales, superficiales, ligamento lateral y medial, tendones, se puede hacer una buena evaluación también con una ecografía, ¿ya? Entonces quedamos que lo confirmamos con una ecografía o una resonancia magnética. Mecanismo de lesión, diferencia entre medial y lateral, examen clínico es el del bostezo y exámenes auxiliares, ecografía o resonancia. Ya les había hablado. Y el tratamiento del ligamento lateral es, como les dije, con injerto. Generalmente sacamos de fascia lata, de pata de ganso, de tendón rotuliano, pueden ser autoinjertos o aloinjertos. Algunas veces tenemos que pedir el injerto de cadáver por la longitud que tenemos que tener de injerto. Y también, si el ligamento medial, luego de hacer inmovilización y terapia física,
sigue dando inestabilidad, el tratamiento va a ser quirúrgico, pero en inicio tenemos hasta un 80% de éxito con tratamiento conservador, para que quede claro entre uno y otro. Lo más frecuente en el deporte es la patología meniscal, ¿no? Generalmente es un movimiento de torsión, ¿no? Lo que nos da el diagnóstico inmediato es el mecanismo de torsión y el bloqueo de la rodilla. Cuando el menisco se rompe, se mueve y pasa la zona más la zona más prominente del isquiotibial, por decir, se rompe y este pedazo que se rompió pasa para acá, la rodilla se traba, uno no puede estirar la rodilla. Entonces eso prácticamente es patognomónico de una rotura de menisco. Entonces, si es así, es fácil. Si es así, simplemente nos queda, ni siquiera podemos hacerle el examen clínico porque hacer la maniobra es doloroso. Y lo confirmamos con un examen. El examen en ese caso sí es la resonancia, pero muchos pacientes vienen después de algún tiempo de dolor y se acuerdan que en un tiempo atrás tuvieron un golpe irregular en alguna actividad deportiva o bajando una escalera, y ahí es donde se aplica todo esto, ¿no? Fue aumentando, ya se volvió permanente, ya no era ocasional, ya sentía un cuerpo extraño, algo que se movía dentro de la rodilla, y ahí es que nosotros tenemos que hacer el examen clínico. Este es el mecanismo, ¿no? Coloca el pie, gira el cuerpo y va a haber una rotura, como que se muele el menisco, ¿no? Como que se muele el menisco y se desprende. El examen clínico puede entrar en enlace, es bien sencillo, es generar una flexo-extensión con rotación de la rodilla y ahí van a sentir el dolor. Importante en anatomía y en histología es lo siguiente. Ya hemos quedado en que la resonancia magnética nos va a dar el diagnóstico, una imagen lineal dentro del menisco, y tenemos las tres zonas histológicas del menisco: la zona roja, la zona blanca y la zona intermedia. ¿Por qué es importante? En la zona del medio, en la zona blanca, nosotros vamos a tener solamente líquido sinovial. En cambio, en la zona periférica el menisco está unido a la cápsula y tenemos bastante irrigación. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos una rotura en la zona roja, puedo yo juntar el menisco y puede haber una reincorporación del menisco roto al resto del cuerpo, ¿no? En cambio, cuando tenemos una rotura en la zona blanca, es poco vascular, lo más aconsejable es hacer una remodelación. Acá está una gráfica, ¿no?, que nos dice en la parte capsular, en la parte periférica hay vasos sanguíneos que nos van a irrigar muy bien la parte periférica, y la zona blanca prácticamente no tiene irrigación, por lo tanto hay que remodelar. Estos son ejemplos, ¿no? Son roturas longitudinales, radiales. En la zona periférica, cercanas a la zona roja, se puede hacer una sutura porque va a pegar. Esta es una rotura en asa de balde, ¿no? Si, el mismo concepto, si esto es la zona blanca, lo más preferible es hacer una remodelación, aunque hay mucha tendencia actual de suturar todo, pero este es el mejor ejemplo por qué no se tiene que suturar, ¿no? Yo tengo un menisco que tuvo actividad física deportiva 30 años, el menisco va a sufrir una delaminación, una degeneración, no es una estructura sólida como cuando nació. Entonces, si yo tengo muchas láminas, las junto, esto no va a terminar pegando. Lo que se hace es remodelar, se queda un menisco estable y es en mi práctica, por lo menos, es mucho más efectivo que suturarlo y estar con el azar de que si pegó o no pegó. Acuérdense que yo lo puedo juntar, pero en el tiempo que pase, 5, 6, 8 meses, si no pegó, se estresan
los hilos que pongo ahí y simplemente se va separando del nuevo. Esto es una sutura en la parte más periférica, pero tiene hasta el 10%, 7% de la posibilidad de no pegar. Es importante por eso tener en cuenta lo que es la decisión para el tratamiento y conversar bien con el paciente. Hay pacientes que te van a decir actualmente, doctor, sutúreme todo, pero por eso es la confianza con el paciente, porque el paciente te puede decir sutúrame, pero cuando no hubo una evolución favorable, el paciente mismo te va a decir que fue mal operado, ¿no? Entonces, mejor es estadísticamente mostrar todas las opciones para que el paciente decida. Estas son las suturas que hay actualmente, ¿no? Son suturas todo adentro, son muy buenas. Yo particularmente suturo solamente la parte roja, no suturo blanca, y lo pienso mucho en la zona intermedia. Otra patología bien conocida es la lesión de ligamentos cruzados, ¿no? Generalmente es un trauma brusco, palanca anteroposterior, y el síntoma más frecuente que nos sirve más es la inestabilidad anteroposterior, ¿no? Hay palancas dependiendo de la zona que sea golpeada. Si yo tengo el pie fijo al suelo y en la parte superior, o sea en el fémur, hago una palanca hacia atrás, voy a estirar y romper el anterior, y viceversa. Cuando yo llevo la tibia para atrás, lo que suele romperse es el ligamento cruzado posterior. No solamente se rompe el ligamento cruzado posterior por una rotura de la cápsula articular, nosotros hablamos mucho de la esquina posterolateral, que es ligamento cruzado posterior y ligamento lateral externo. Hay maniobras, la más importante es la del cajón, ¿no? Ahí está descrito, sí lo he puesto como pregunta de examen, pero está descrito, ustedes lo van a tener en los links que les he pasado, ¿ya? Pero la prueba para ver los ligamentos cruzados en el examen clínico es cajón, Lachman y una prueba más que es el Pivot. Y el diagnóstico solamente se llega con resonancia magnética. Ahí bien bonito el ligamento cruzado anterior en la izquierda, y en la derecha ven que ya no hay. ¿Ya? Con eso llegamos al diagnóstico. Y el tratamiento del ligamento cruzado anterior es la colocación de injerto. Hasta ahí está lo que es clase y lo que es examen. Lo otro es, ¿no? Me viene un paciente de 50 años con rotura del ligamento cruzado anterior, según resonancia, no refiere mayor inestabilidad, no refiere mayor inestabilidad, de repente tiene dolor en la pata de ganso, de repente tiene dolor en la rótula, por eso le pedí la resonancia, pero su signo no es de inestabilidad. Entonces, así tenga el ligamento cruzado anterior roto, yo le puedo hacer fisioterapia de fortalecimiento, y para la actividad que realiza puede no ser necesario hacer un injerto del ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Tiene mucho que ver la actividad física del paciente, expectativa de actividad, edad, calidad de cartílagos. ¿Ya? Pero lo que quiero que les fije a ustedes es que el ligamento cruzado no se sutura, el ligamento cruzado no se repara con plasma, que ahora están hablando, se tiene que hacer un injerto que puede ser igual que en el ligamento lateral, en este caso hueso tendón hueso, pata de ganso, a veces si el paciente no tiene o es una reoperación, al injerto, ¿ya? Pero el que yo prefiero es el hueso tendón hueso, es el más fuerte en práctica, ¿no? Capaz esto es lo más frecuente, y sobre todo en mujeres. Las mujeres, ¿qué característica en lo que es la forma y los ángulos de la rodilla tienen? Las mujeres generalmente son valgas, ¿ya? El tener una rodilla valga te va a dar una predisposición de la rótula a lateralizarse. Al lateralizarse va a tener un roce mayor en la zona lateral de la carilla patelar, la zona lateral de la carilla, y va a ser un desgaste. Hay otra teoría que es la teoría de genética, de lo que es una predisposición para
para el desgaste del cartílago, pero la que más tenemos es la biomecánica. Por eso la gran mayoría de pacientes que llegan con una condromalacia rotuliana es del sexo femenino, ¿no? Tenemos una alineación, la rótula va generalmente a la zona lateral y empieza a estar. Por lo tanto, si entendemos esto, también vamos a después saber fácilmente cuál es el tratamiento, ¿no? El examen clínico es apretar la rótula hacia la zona posterior, pedir al paciente que haga una contractura muscular del cuádriceps y va a sentir un dolor a la hora de que se produce el ascenso y descenso de la rótula. Se llama roce retropatelar. Acá son ejemplos, exageraciones de repente, pero sí existen subluxaciones, incluso luxaciones de rótula. ¿Ya? Si nosotros entendemos esto, el tratamiento, si no llego al tratamiento quirúrgico, será fortalecer. Si la rótula se está lateralizando, ¿qué fascículo o qué parte muscular tengo que fortalecer? ¿Cuál? O sea, nada contralateral de la... ¿Cuál es? El vasto medial. El vasto medial me va a compensar eso, ¿ya? Y algo que yo creo, saco una conclusión, la he leído un par de veces, pero saco la conclusión es que al yo estar, por ejemplo, parado en estos momentos, estoy apoyando mi cuerpo sobre mi fascia lata y sobre mi vasto externo. Entonces, solamente al estar parado yo estoy aumentando el tono muscular de esta parte del cuádriceps. Y para yo fortalecer mi vasto medial necesito hacer fortalecimiento específico, pesas, actividad física. Entonces, hay siempre una tendencia al desbalance muscular. Y pasa mucho, ¿no? Pacientes que han hecho deporte y cuando empiezan a hacer actividad más sedentaria, empiezan a presentar estos síntomas. ¿Por qué? Porque atrofian lo que tenían, lo que les compensaba y lo otro sigue contracturando. Entonces, yo mando mucho fisioterapia, que es uno de los tratamientos más importantes. El diagnóstico es con una resonancia magnética. ¿Ya? Con la fisioterapia tenemos pues hasta un 80% de éxito, ¿no? Algunos sugieren lo que es la infiltración, a menos que se hagan estudios que me hagan cambiar de contundentes de opinión, las células madres, las plasmas ricas en plaquetas, no hay evidencia significativa como para colocarlo. El ácido hialurónico es como un lubricante para mí, por más que los laboratorios digan que fabrica cartílago. Y cuando no mejora el paciente con terapia física, se puede hacer liberación de adherencias con una artroscopía. Me refiero a microfracturas. Esto es un ejemplo de una rótula, ¿no? Que está yendo casi por el medio del surco. Y acá vemos cómo se lateraliza y hay mayor gasto en la zona que está más próxima al fémur. Es una condromalacia grado 3, se limpia, y en caso que tengamos una condromalacia grado 4, que es con exposición de hueso, este es el tratamiento y se continúa evidenciando que es el tratamiento más recomendable en la actualidad. Se había hablado en un tiempo de colocarle injerto de condrocitos, con mallas, mosaico, que es el segundo tratamiento exitoso, pero el más exitoso es hacerle microperforaciones en el hueso, y esto va a producir la liberación del proceso biológico de sangrado, llegada de fibrina y la formación de una cicatriz lisa, a diferencia de la rugosa que es la condromalacia grado 4. Menos roce y menos daño contralateral hacia la tróncula femoral. Y entramos a lo que es poco comentado, pero creo que sí es lo más importante, la patología de los tendones de la rodilla, ¿no? La pata de ganso es bien frecuente, ténganla en cuenta siempre. La fascia lata, ustedes saben que la fascia lata se inserta en el tubérculo de Gervais, en la parte anterolateral
del platido tibial. Tenemos el tendón rotuliano, el popliteo, como les había enseñado, y el bíceps femoral. Los pongo ahí, pero los isquiotibiales, ¿cuáles son los isquiotibiales? ¿Se acuerdan? Semitendinoso y semimembranoso, ¿no? Que hacen la flexión de la rodilla junto con el bíceps femoral. Este es un concepto histológico bien importante. La tendinitis es un proceso inflamatorio agudo, raro, porque normalmente el paciente llega a la consulta luego de un dolor que aparece y desaparece y luego se vuelve más constante, que le duele más en el reposo que en la actividad, más bien en la actividad empieza a disminuir, ¿no? Y es producto de la degeneración del tendón, ¿no? Los cambios celulares, el cambio o la carencia de estructuras importantes como la fibrina, de los tenocitos, va alterándose su estructura normal, va disminuyendo el soporte nutricional que necesita el tendón para actuar bien, para producir microdesgarros. Los microdesgarros son llenos, la zona del microdesgarro se llena de fibrina, de zona de estructura necrótica, cicatrices, cada vez hay menos tendón bueno, termina rompiendo. Más de uno acá debe haber escuchado la ruptura espontánea del tendón de Aquiles. El paciente está corriendo, salta y se rompe el tendón. ¿Por qué? Porque el tendón ya fue generándose y produciendo microdesgarros en la zona que se juntan y luego ya no queda mucho tendón bueno y se rompe. Ya pierde la capacidad de elasticidad. Es una imagen para ver todo, pero bueno, así como hay rotura espontánea en el Aquiles, también hay rotura espontánea en el tendón rotuliano. El rotuliano es el que está debajo de la rótula, el cuadricipital es el que está arriba de la rótula. ¿Ya? El mecanismo fue una patada. Lo que hace siempre patea, pero ya superó a un nivel de micro de rotura, de reparación, no logra reparar, el tendón ya no es elástico y se rompe. Y si ustedes se ponen a revisar un poquito el tema del tendón, hay teorías que dicen, ¿no?, que el tendón va degenerándose y una vez que se degenera ya es irreversible. Yo sí he visto en mi práctica que sí se regenera, ¿no? Pero hay teorías que dicen que ya no se regenera, incluso que ya no duele, y es donde viene la rotura. Y el tratamiento va a ser quirúrgico, el tratamiento va a ser con reparación del tendón. Inicialmente, si es agudo, se puede juntar y poner unos túneles y reforzarlo. Éxito 90% de casos, ¿no? Pero yo quiero que ustedes razonen esto, ¿no? Si a mí me llega a mi consulta un paciente, primero le comparo cómo está su rótula derecha y cómo está la izquierda. Si yo veo esto y me acuerdo de esta clase, tengo que pensar que lo más probable es que se haya roto algo para que la rótula esté ascendida, ¿no? Y yo puedo poner mi dedo y ver que hay una solución de continuidad, ¿no? Y yo le puedo pedir que extienda y no extiende. Entonces tengo muchos indicios clínicos y el conocimiento que ahora tienen para saber o tener 90% de certeza que esto es una rotura de tendón. ¿Por qué les digo? Porque me ha tocado ver pacientes que han llegado a la emergencia o de repente hasta médicos que no tuvieron una clase así y que le piden una receta, una rotura de tendón. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta, pero sí es penoso porque cuando yo el paciente ya no puedo juntarle su tendón, ya se retrajo el músculo, ya se reabsorbió y tengo que pensar en colocarle injertos de cadáver que no son tan buenos como el propio tejido, ¿no? Igual al revés, ¿no? Viene un paciente que también siente un dolor encima de la rótula, coloco mi dedo, hay una depresión, tomo una radiografía, está abajo, tomo una ecografía, confirmo mi diagnóstico. Si tengo la resonancia, inmediatamente la tomo, ¿no? Si no, les hago referencia
a que ahora ustedes tienen esta posibilidad diagnóstica, antes no sabían que se puede romper el tendón a nivel del tendón cuadricipital, y ya ustedes tienen una inclinación a buscar ese tipo de diagnóstico y alertar para que sea el tratamiento quirúrgico, porque es quirúrgico lo más pronto posible. Otro tendón que se rompe es el tendón del bíceps femoral. Esto, el que ve fútbol, ve que de pronto se toman la zona posterior, en la parte distal del muslo, es bien frecuente. Raras veces se opera. Diagnóstico con ecografía o resonancia, dolor en la zona, equimosis. ¿Ya? La pata de ganso no se rompe, es un dolor en la zona antero-interna de la tibia proximal, al costado interno de la tuberosidad anterior de la tibia, bien fastidioso porque se produce cuando uno hace sobrecarga y se mantiene mientras el paciente tenga la costumbre de seguir haciendo sobrecarga o estar parado mucho tiempo. El tratamiento de la pata de ganso el diagnóstico es con clínico, creo que es más clínico que radiológico. Si quiere un examen radiológico es la ecografía, y el tratamiento es fisioterapia y algunas veces infiltración. El tendón poplito no se menciona mucho, pero sí es bien frecuente. El poplito, el movimiento que le va a dar a la rodilla es de rotación interna, externa. Interna, ¿ya? Pero el diagnóstico clínico difícil y radiológico con una ecografía o una resonancia. Tenerlo en cuenta porque es diagnóstico diferencial de la rotura del menisco. Y el tratamiento es terapia también. Ya. Entonces, los conceptos claros, ¿no? Cómo se produce cada lesión, cuál es el examen clínico, con qué lo diagnostico y cuál es el tratamiento. No creo que ahondarlos es confundirlos en esta etapa de su formación. Aprendan bien esto, que el examen está basado solamente en esto. No, si lo fijan, después se puede conversar o ver, ahondar en revistas y discutir y ampliar posibilidades individuales, ¿no? Pero en líneas generales esto es lo que le tiene que quedar a ustedes. ¿Alguna pregunta?